Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá nuevamente en esta segunda temporada de Criando, donde como saben estamos hablando de esa maternidad porque la mayoría, digamos, de las personas que sé que me siguen a través de las diferentes redes sociales, sé que son mamás, entonces un poco como para premiar un poco esas ganas de querer aprender de este y otros temas relacionados, quise que esta temporada fuera sobre maternidad específicamente, sea esa maternidad primeriza o llamemos cuando estamos en ese segundo, en ese tercer hijo y nuevamente es una maternidad totalmente diferente a la anterior. Y hoy entonces, como pueden ver en el nombre de este episodio, quise que habláramos un poco de ese cerebro, de ese sistema nervioso en esta etapa de posparto. Y para iniciar, antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, que es muy especial, quería compartirles una anécdota, y es que en el 2016, ya se los compartí en un episodio pasado, les comenté que atendía por consulta externa a mujeres en estado de embarazo. Ahí fue como el primer momento en el que conecté mucho con estos temas, ¿no? Y en ese momento conocí una rama de la psicología que antes no me habían mencionado nunca, psicología del embarazo. Porque como estaba ahí cada trimestre, veía una o dos veces a esas mujeres en embarazo, dije, ok, ¿qué información podría compartirles que realmente sea valiosa para esta etapa que están viviendo? Y al estudiar un poco de cuáles son esos cambios emocionales en el primer, en el segundo, en el tercer trimestre, me di cuenta también que hay gran información alrededor del tema del embarazo, gran información alrededor del tema del posparto, y en realidad es un mundo supremamente amplio, ¿no? Años después, cuando comencé a estudiar mucho en el tema de crianza respetuosa, comencé a cruzarme con otro concepto también muy nuevo y muy ligado a lo que veía con esas embarazadas en consulta, y es parto respetado, parto humanizado. Al, de nuevo, estudiar mucho, leer, asistir a, digamos, espacios en vivos, conocer diferentes profesionales, me di cuenta que ahí claramente es un mundo supremamente amplio, pero hay dos líneas muy claras que es bueno como delimitar. Esas, digamos, así como hay viejas prácticas de crianza, que yo les he dicho, siento que hay viejas prácticas que es importante poco a poco dejar que sí se tornan un poco violentas, digamos, en, con las mujeres que están en embarazo, en su parto, en su posparto. Pero por otro lado está esa línea que a mí me encanta y es ese parto, digamos, respetado, humanizado, ¿no? Y desde ese lugar, entonces, básicamente mirar qué podemos hacer como mujer en embarazo, como ese círculo cercano, llámese la pareja, la familia, como sociedad, como nos decía otra de las invitadas en un episodio pasado de esta temporada, para que sea la experiencia lo más memorable posible, ¿no? Que se disfrute, que se goce al máximo. Y justamente, digamos, por eso hoy quise tener con nosotros a una invitada muy especial. Ella es Diana Garcés, psicóloga bioespiritual. Voy a dejar que ella sea quien nos cuente un poco más de qué se trata esto y por qué está con nosotros hoy, para que la conozcan y sepan por qué va a hablar con nosotros el día de hoy. Diana, hola, ¿cómo estás? Hola Gina, muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme a este espacio. Gracias a ti por querer compartir generosamente con nosotros y pues con la familia que te sigue, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti y qué es eso que llaman psicología bioespiritual y cuéntanos un poco por qué hoy estás aquí con nosotros para hablar de este tema, todos los que recién están conociéndote por primera vez. Bueno, yo de profesión soy psicóloga clínica, tengo una maestría en psicopatología clínica y una maestría también en ciencias políticas enfocada a la gestión de proyectos humanitarios. Luego de haber culminado, digamos, con esta parte académica, regresé hace 9 años a mi país natal, que es Colombia. Estuve estudiando por fuera en Francia
Y bueno, también tengo una licenciatura en sociología y unos semestres en antropología. Siempre tuve como este anhelo de buscar en las raíces, de encontrar muchas respuestas en estas culturas ancestrales. Y bueno, digamos, ese deseo profundo me hizo devolverme a Colombia y empezar a formarme, primero como dula y luego en diferentes ramas alternativas, ¿sí? Como la meditación budista y tibetana, como el yoga prenatal y así. Entonces fui abriéndome ese camino en este mundo más alternativo y ahí llega todo este trabajo hace más o menos unos 3 años y medio sobre todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la biología del cuerpo y cómo este cuerpo, en ese estudio profundo del sistema nervioso, pues necesita integrar todas esas partes, esa parte mental y esa parte espiritual, ¿vale? Entonces, la psicología bioespiritual es esta fusión entre las los diferentes pilares que han hecho parte de mi camino como profesional y también a nivel personal, ¿vale? Entonces, bueno, soy mamá hace 8 años aproximadamente, contando con la gestación de mi primer hijo. Él nació en el 2017, en agosto del 2017. Y bueno, para empezar a hablar, digamos que hablar del sistema nervioso, lo primero que quiero decir es que cuando llegamos a esta experiencia de la maternidad o de la paternidad, traemos, digámoslo así, como una maleta, un equipaje. Eh, Puede ser más pesado o más liviano dependiendo de la historia de cada una y de cada uno. Cuando llegamos a esta experiencia vamos a percibir, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, como mujeres, unos cambios hormonales, ¿sí? Muy abruptos. Entonces, esos cambios hormonales van a hacer, por así decirlo, eco con eso que yo vengo arrastrando o con eso que yo he venido cargando en esa mochila, ¿sí? En esa mochila que es individual y que, repito, puede ser más liviana o más pesada de acuerdo a las experiencias de tu biografía, ¿sí? Entonces, llegamos a este punto de la maternidad y con este cambio abrupto y este bajonazo y esta desregulación hormonal, llega nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático y comienza a recibir unas señales, ¿vale? Entonces estas señales lo que pueden hacer es aumentar el estado, digamos, del sistema nervioso en alerta, que sería un estado simpático, o lo que puede hacer también es hundir un botón que no estaba hundido, por así decirlo, y comenzar a despertar este sistema nervioso de la alerta, ¿vale? Entonces, Diana, una cosita, digamos antes de arrancar así como en detalle en todo este tema, hay una pregunta que yo siempre le hago acá a las personas que están en el podcast que me gustaría, digamos, que tú también nos ayudaras a resolver y es, ¿cuál sientes que puede ser esa mirada en la que hoy en día las personas que rodean a esa mujer que está en ese posparto perciben esos cambios físicos o fisiológicos y esos cambios emocionales que tiene, digamos, esa mujer? Me gustaría que, digamos, iniciáramos como por ahí para entender un poco cómo lo vemos y lo percibimos y si tal vez tú consideras que es la forma que más le sirve, es la forma que más le ayuda a esa mujer en esa etapa, digamos, posparto. Tú, digamos, claramente, pues, eres mamá de 3, cómo lo viviste y cómo lo ves en las mujeres que, con las que tú trabajas. ¿Qué podrías decirnos de eso ya? repíteme la pregunta puntual, ¿cuál es? Saber cómo sientes tú que perciben las personas que rodean a la mujer que está en el posparto, cómo perciben esos cambios físicos y esos cambios emocionales que tienen, y si en realidad la forma en la que
la perciben es algo que le ayude en esa etapa a esa mujer o tal vez le complica un poco más todo ese proceso? Te repito que me parece muy subjetivo porque sería una interpretación de mi parte decirte cómo los demás ven a esa mujer, ¿sí? Yo lo que puedo hablarte es como desde la mirada de cómo desde la maternidad estamos atravesando ese momento. Ya de acuerdo como a esta información, cada persona pues puede hacer uso de forma inteligente de esta información para poder acompañar a esas mujeres puérperas y a esos padres también en puerperio, en posparto, con esta información, digámoslo así, ya revelada. Pero mi interpretación, pues básicamente es que como a nivel global, ¿sí? Como sociedad, siento que nos hemos olvidado de todo lo sagrado que implica maternar. Y dentro de esa sacralidad, pues nos hemos olvidado de poner a la mujer gestante, a la mujer puérpera y a su bebé, a ese binomio, nos hemos olvidado de ponerlos en el centro de atención y darles toda esa mirada que necesitan, toda esa escucha, todos esos cuidados, ¿vale? Esa sería como una visión global, ¿sí? Sería como una visión global de lo que nos ha sucedido como sociedad y es que por diferentes temas evolutivos, pues hemos alcanzado un nivel de individuación, ¿sí? Donde nos hemos desconectado como de esa manada, de ese colectivo, cada uno está como muy en su individualidad. Entonces, digamos que esa sería como mi mirada. Y desde ahí, pues con esta información que quiero compartirles hoy, poder rescatar algunos puntos vitales de la maternidad, del proceso también del puerperio, del posparto, para que desde esa información pues podamos hacer uso inteligente y podamos ponerla en práctica en la medida de nuestras posibilidades, ¿sí? Y eso sería. Que nos compartieras ahora sí a detalle para esa nueva madre, ¿qué sientes que es importante saber y entender? eh, ¿Qué cambios sufre en ese sistema nervioso que tú consideras que es importante que realmente tengamos claro todos los que deseamos, digamos, conocer más de este tema, todos los que nos están escuchando hoy? ¿Qué podrías decirnos de eso, Diana? Entonces te venía diciendo que cuando llegamos a la maternidad podemos traer esta mochila un poco más liviana, un poco más cargada, dependiendo de nuestra biografía. Y esto nos habla mucho de cómo ese sistema nervioso autónomo va a responder frente a este momento de gran impacto como lo es el proceso del parto y el posparto. Hoy vamos a enfocarnos en el posparto, entonces digamos que este tránsito del momento del parto y el momento del posparto inmediato, que serían las primeras horas, los primeros días de esa experiencia de parir, va a ser como un impacto muy fuerte para ese sistema nervioso, donde se va a activar, como te decía, ese sistema simpático, que es el sistema de la alerta. ¿Por qué? Porque durante ese momento nuestro cuerpo se lleva a unos niveles de, digámoslo así, de estrés muy elevados para poder atravesar esa experiencia y dependiendo, vuelvo y lo repito, dependiendo de nuestra historia, de nuestra biografía y de cuán estresado ha vivido nuestro sistema nervioso, pues va a generar un mayor o un menor impacto esa experiencia del posparto. Entonces tenemos este estímulo que nos activa un estrés y que si traemos un estrés crónico, pues lo que va a hacer es reactivar ese estrés crónico y podemos caer, digamos, en esos días o en esas semanas o incluso en esos meses posteriores al parto, es decir, en ese puerperio, podemos caer
en un agotamiento emocional, en un agotamiento mental que conjugado con la baja hormonal, con las diferentes picos hormonales, la caída del estrógeno, de la progesterona eh, y el aumento de la prolactina, van a generar, además de todo lo que está sucediendo en nuestro cerebro, todos los cambios adaptativos en los que está trabajando nuestro cerebro, pues va a generar ciertas incomodidades que se pueden sostener, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, como lo es los estados ansiosos o los estados depresivos, ¿sí? En mayor o menor medida. Pero vuelvo y repito, todo esto siempre es desde la singularidad de cómo está esa mamá antes de ese posparto, cómo ha vivido a lo largo de su historia también las experiencias que han sido difíciles o retadoras, porque todas y todos tenemos en nuestro sistema biológico un sistema resiliente de readaptación y de resiliencia frente a situaciones difíciles, ¿vale? Como lo es el trauma, como lo es el duelo. Entonces, cuando llegamos a este momento del posparto, pues dependiendo de esas experiencias y de qué tan, digámoslo así, qué tan estimulado venía ese sistema nervioso, ¿sí? Pues vamos a sentir ese efecto de esa caída hormonal, ese efecto de esa poda neuronal que está sucediendo en este momento del puerperio, de todos esos cambios a nivel de identidad, a nivel del cuerpo, a nivel espiritual, cómo estamos accediendo también a esos planos donde pues nos desintegramos un poco del tiempo como lo conocemos. Y yo siempre hablo del tiempo, del no tiempo en la maternidad, porque el tiempo se diluye y estamos en un universo tan distinto del que vemos allá afuera, que podemos contrariarnos y eso puede generar en nosotras un mayor estrés o una mayor sensación de no cumplir con esos ritmos que vemos allá afuera porque estamos en otro ritmo completamente distinto. Entonces, aquí van a venir, digamos, varias variables, ¿sí? Algunas variables que deben ser importantes a tener en cuenta y es qué apoyo estoy recibiendo en ese posparto, cómo es esa red de apoyo y cómo desde ese lugar yo puedo sentirme segura. ¿Para qué? Para que cada vez que yo experimente una sensación de angustia, de estrés, como lo es algo tan nuevo como la maternidad, yo pueda sentirme tan segura en un lugar que mi propio sistema endógeno, mis propias capacidades endógenas, es decir, lo que viene de adentro de mi cuerpo pueda ajustarse, ¿sí? De forma orgánica sin necesidad de tener una intervención, por ejemplo, de de otros químicos, por así decirlo, para que pueda reajustarse bajo esa situación de estrés, pues yo voy a necesitar que hayan unas condiciones específicas para eso. Esas condiciones serían el lugar seguro, las personas que sean una red de apoyo donde yo me sienta en confianza, mis necesidades cubiertas, que también es una de las principales causas, digamos, de estrés crónico en cualquier persona. No tener sus necesidades básicas cubiertas genera estrés crónico en nuestro sistema nervioso y lo vivimos como si hubiera un león todo el tiempo que nos quiere comer y que nos va a comer. Entonces, dependiendo de esas variables, pues vamos a poder percibir este posparto y vamos a poder regular todas esos cambios desde un lugar, digámoslo así, mucho más resiliente, por así decirlo. Y quiero darte como el ejemplo de mi primer posparto, donde por mi biografía y por digamos, unas experiencias vividas en mi propio proceso, llegué a una maternidad primeriza con una gran carga de mi sistema nervioso simpático, que es el sistema de alerta, y llegué a esta maternidad y lo que empecé a sentir fue como mucha angustia, ¿sí? No podía resolver las necesidades más
digámoslo así, como primales de mi bebé y, y me sentía completamente desorientada en ese proceso, a pesar de que ya era adulta, a pesar de que ya había estudiado psicología, sentía que era un universo tan nuevo y que mi sistema estaba tan descoordinado, mi sistema nervioso estaba tan descoordinado que no podía memorizar, que no podía enfocarme en algo como lo era ser madre. Entonces empecé a presentar diferentes sintomatologías, como lo es el eczema en mi mano, que son sintomatologías muy emocionales, como lo es la depresión, como lo es la irritabilidad o los cambios bruscos de temperamento. Y algo que acompañó, digamos, esa primera maternidad fue esa dificultad de goce y de disfrute en mi maternidad. Entonces, ese primer vínculo, digamos que fue muy doloroso, por así decirlo, porque me llevó a los límites, y me hizo comprender que había algo que atender antes de yo poder hacerme cargo de otra persona. Había algo que atender adentro de mí. Y eso fue como lo más, digamos, trascendental en ese primer posparto, darme cuenta que yo necesitaba atender estos vacíos, este estrés crónico para poder luego estar disponible en plenitud y en totalidad para otro ser. Y lo llevo a mi segunda maternidad, que fue una maternidad de mellizos, donde posiblemente haya habido mucho más estrés y mucha más sobrecarga de mi sistema nervioso porque pues estaba frente a dos seres humanos que me necesitaban inminentemente. Logré traer, digámoslo así, un sistema nervioso mucho más regulado para enfrentarme o para encontrarme con esta prueba de la maternidad por segunda vez. Y desde ese lugar de regulación, desde ese lugar de haber trabajado en ese tiempo, que fueron 5 años de diferencia, de mi primer hijo a mi segunda y mi segundo, de esos 5 años de haber trabajado, de haber integrado nuevos hábitos para reconocer mi sistema nervioso y cuándo se regula, cuándo se desregula, para reconocer los gatillos, los activadores de ese sistema nervioso, pude llegar a esta segunda maternidad y atravesar, digamos, un posparto con una sensación de mayor cobijo, de mayor confianza, de mayor vinculación. Esa seguridad que yo sentía de mi entorno me permitía conectarme y vincularme con mi hijo y con mi hija desde otro lugar, ¿sí? No era como la primera maternidad donde yo me sentía tan insegura con mi entorno que no lograba hacer este vínculo o que fuera un vínculo realmente genuino, auténtico y no estar pensando como cuándo va a venir alguien a ayudarme, sino como disfrutarme plenamente ese momento con mi hijo, con mi hija. Y esta segunda maternidad me dio esa oportunidad de resignificar lo que había sido para mí el posparto y de volver a encontrarme con un posparto en plenitud, con un posparto donde yo sí podía pedir ayuda, donde me sentía segura recibiéndola, donde podía darme el permiso de entregar, de soltar ciertas responsabilidades para ocuparme de esto que estaba haciendo lo más sagrado en este momento de mi vida, ¿sí? Como por ejemplo mi área profesional, como por ejemplo otras áreas que tenemos como mujeres. Entonces, eso. ¿Qué mensaje sientes que podrías darle a las familias para que en realidad puedan tener más empatía de todos estos cambios fisiológicos, emocionales que tiene una mujer en esta etapa posparto? O sea, el primer hijo, el segundo, el tercero. ¿Qué podrías decirnos de eso, Diana? Hay algo vital en este proceso del puerperio, del posparto, y es el impacto que tiene
nuestro sistema nervioso el sueño y la falta de sueño, esa privación del sueño que experimentamos en el posparto cuando estamos acompañando a este ser que tiene unas ventanas, digámoslo así, reducidas de tiempo, de sueño, y que por ende cuando estamos ahí en esas maternidades, en, en esos primeros meses, pues nuestro sueño se ve muy reducido y yo invito a que cada familia pueda elaborar estrategias que le funcionen, pidiendo a esa red de apoyo, a esos familiares, para que esa mujer pueda, que ese impacto se pueda disminuir, el impacto del sueño en la mujer en el posparto. Eso va a ser uno de los mayores reguladores del sistema nervioso para la mujer y que esa falta de sueño que trae grandes desafíos y que puede generar en nosotras irritabilidad extrema, ansiedad, dificultad para procesar nuestras emociones, ¿sí? Que eso se pueda ver un poco cobijado por esa red y por ese apoyo que nos brindan alrededor, ya sean familiares, personas que trabajan en casa y que nos pueden apoyar mientras nosotras recuperamos esas horas de sueño. Siento que es algo que incide demasiado y no le hemos dado la dimensión de lo que abarca al sueño en el posparto, en la maternidad, en la lactancia. Y esas estrategias las deben construir en base pues a las necesidades de cada familia, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo para una familia que vive en el extranjero y que no tiene el apoyo tal vez de una red familiar a una familia que está en su ciudad natal, donde están todos sus familiares, donde pueden pedir ayuda, digámoslo así, y acudir a ellos de manera mucho más directa. Entonces, va a depender de las, digamos, del contexto de cada familia y de las necesidades de cada familia. Y algo que siempre recomiendo es no dar por sentado el apoyo y el proceso de buscar terapéuticamente herramientas que nos puedan sostener en ese momento y en esa etapa de nuestra vida, como lo es la maternidad y la paternidad, y que sean pues espacios donde nos sentimos cómodas, donde hacemos ese clic con ese terapeuta o esa terapeuta y podemos encontrar un lugar seguro para poder revisar en esa mochila con la que llegamos a la maternidad qué está pesándome, qué está sobrecargando mi sistema nervioso y qué puedo ir eh, soltando de eso, qué puedo ir resignificando de eso que me ha sobrecargado durante un tiempo y que se está haciendo tan evidente en esta etapa de mi vida. Entonces, esas serían como algunas de las recomendaciones. Equilibrarnos con una buena alimentación. Una buena alimentación es clave en el posparto y, y muchas veces no nos damos cuenta, pero hay deficiencia en algunas, digamos, vitaminas, algunas, sí, como suplementación en el posparto, súper importante, revisar con exámenes y revisar qué de esa alimentación podría estar interfiriendo también en un estado más regulado de mí misma, ¿no? Entonces, ¿qué en esa alimentación podría estarme alterando, podría estarme reactivando ciertas sobrecargas de ese sistema nervioso? ¿Sí? Entonces, recomiendo mucho hacerse exámenes y con un profesional o una profesional poder suplementarse de acuerdo a las necesidades de cada mujer. No es evidente porque estamos en muchas cosas al mismo tiempo y todo es muy nuevo y tenemos esa tendencia a dejar tal vez lo nuestro de segundo plano, pero si volvemos un poco y traemos esa mirada hacia nosotras, nos damos cuenta que entre más equilibradas y más reguladas y más seguras nos sintamos nosotras, pues es el entorno y el refugio que le vamos a dar a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, incorporar prácticas como la respiración, el yoga, la meditación pueden ayudarnos muchísimo
y no tienen que ser 2 horas, 20 minutos, pueden ser 2 minutos, pueden ser 5 minutos al día y pueden hacer la diferencia. Bailar, les recomiendo mucho bailar, poner una canción que nos guste para elevar esos estados oxitocínicos, para elevar, seguir ahí como en ese estado de hormonal, sosteniendo esa oxitocina y eso pueda compensar, digámoslo así, las caídas de las otras hormonas y todo el proceso neuronal de neuroadaptación en la que estamos, de reorganización y de neuroplasticidad en la que estamos como mujeres atravesando. Entonces, espérame. Cuéntanos un poco, Diana. Pues primero, gracias por estar acá. Sí, me parece genial todo lo que nos has compartido hoy porque, como te decía antes de que comenzáramos, pues conecto mucho con este tema porque a nivel personal es uno de los, digamos, proyectos que tengo, pues poder hacer realidad todo este tema de la maternidad. Entonces, si en los otros, en la temporada pasada era un aprendiz, en este sí muchísimo más, porque es un tema que digamos, me mueve muchas fibras. Y quiero entonces preguntarte algo porque sé que muchas familias dirán, ok, me gustaría poder conectar un poco más con Diana y saber, digamos, cómo puedo acceder a ella. Cuéntanos un poco qué servicios ofreces, a quiénes están dirigidos, si son presenciales o virtuales o tienes en ambas modalidades. Cuéntanos un poquito de eso, Diana. Y pues dónde pueden contactarte si desean más información de lo que tú haces. Vale. Bueno. Entonces, listo. Entonces, manejo programas presenciales y virtuales. Mi programa insignia se llama Semilla Divina. Es un proceso preconcepcional, pero también gestacional, donde trabajamos diferentes temas durante 9 sesiones previas al parto. Esto se puede hacer previo también a la gestación, o sea que podemos abarcar, digamos, esta biografía de tanto de mamá como de su pareja y así poder llegar a este momento del posparto con una claridad y con una sensación de seguridad para nuestro sistema nervioso que se va a ver reflejada en cómo nos vamos a poder vincular en esa etapa. Entonces, este programa dura 9 meses aproximadamente. La recomendación es una sesión por semana, pero lo hemos realizado también como en 6 meses. Y manejo también talleres grupales donde podemos encontrar esa regulación de nuestro sistema nervioso como mujeres y como mujeres madres, ¿sí? Son espacios exclusivos para mujeres donde vamos a reivindicar esa capacidad que tenemos de ser soberanas, de esa regulación de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones. Y bueno, me encuentran en redes como Diana la Gitana, _, y también próximamente en la página web que estoy creando, entonces te la compartiré, Gina, para que la puedas poner ahí y las familias puedan acceder. Y bueno, diferentes ceremonias que acompaño bautizos, acompaño bendiciones de camino, cumpleaños, ritualizo la vida básicamente. Esa es mi don. Entonces, he creado, digámoslo así, unas ceremonias con una estructura que me permiten acompañar en esos procesos de tránsito a las mujeres y en general a las personas y a vivir este momento de transición como un rito de paso, como un ritual de paso. Y a eso me dedico,
acompañar estos momentos entre esos dos mundos, entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Bueno, Diana, nuevamente gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que sea la primera de muchas, porque yo valoro mucho personas que hacen lo que haces tú, y debo aceptar que con esta temporada del podcast, para mí lo más agradable y lo más gratificante es saber que hay más profesionales de los que yo pensaba trabajando estos temas, porque sí siento que eso hace que uno, digamos, como mujer, cuando ya entre en ese mundo de la maternidad, pueda darse cuenta que a veces hay muchos miedos que parten de muchos mitos, ¿no? Y contigo, digamos, tenemos información actualizada claramente y muy clara, muy sencilla, y pues sí, digamos, uno como mujer, cuando sí se está como eh, comenzando a anhelar todo ese tema de ser mamá, sí agradece que como que es un respiro saber que hay, digamos, personas como tú tan cerca que hacen ese trabajo tan juicioso, de tantas formas, para ayudar en tantos momentos de la vida a las mujeres y pues a las madres. Entonces, gracias. Y ya saben, si desean saber más de Diana, en la descripción de este episodio está toda la información para que puedan contactarla si desean que ella las apoye en alguno de esos momentos. Eh, Déjenme en comentarios qué otros temas les gustaría que juntos en este podcast tengamos una mirada cada día más consciente, que es el objetivo. Tal vez si conocen alguna otra profesional como Diana que les gustaría que tuviéramos aquí, cuéntenos. O un tema que les gustaría que tratemos aquí, también nos pueden contar. Recuerden seguir este podcast desde donde lo escuchen, compartirlo para que cada día esto llegue a más y más personas, que es el único objetivo que tengo con este espacio. Entonces, muchas gracias, Diana, por tu trabajo, por estar acá con Gracias. nosotros, y espero que sea la primera de muchas. Y gracias. No sé si ya haya algo así final que quieras decirle a las familias que te ven y te escuchan para cerrar. Gracias por su valioso tiempo, por la escucha, por querer explorar, indagar en este mundo, y que todos lo estamos haciendo perfecto, aunque cometamos errores, que disfrutémonos de este camino y que esos errores se vuelvan aprendizaje. Entonces, nos honro a todas, a todos, y espero que podamos vivir la maternidad con más placer y menos culpa. Gracias, Gina. Bueno, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros hoy. Entonces, esto es todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bueno, un abrazo enorme. Chao. Gracias, Diana.